Hola, muy buenas noches. Feliz Día del Periodista a todos los colegas. En la emisión de hoy vamos a abordar, como siempre, son temas difíciles, Crímenes de Córdoba se llama nuestro programa. Vamos a abordar el tema del abuso sexual, particularmente con un violador de mujeres mayores. Vamos a retroceder hasta el año 2000, 2003, 2004, en los cuales se producían violaciones de mujeres mayores en coincidencia justamente con el violador serial Marcelo Sagen. Eran dos temas que tenían muy preocupadas a las autoridades policiales y judiciales, y si bien es un tema delicado, queremos traerlo porque es un modelo de investigación científica cómo se llegó a atrapar a este violador serial. Para comenzar a describirlo, tenemos mucho material, hoy no voy a hablar mucho. Vamos a recurrir a mi colega, editor de La Voz del Interior, Claudio Glesser, quien nos va a ir presentando de qué se trata este caso. Córdoba ha sido efectivamente tierra donde lamentablemente, ¿no? Esto quizá podría ser producto de algún análisis, no sé, sociológico, psicológico, un trabajo interdisciplinario que encuentre una explicación a por qué en la provincia de Córdoba, desde los años 80, actuaron tantos violadores seriales. Barraza, bueno, el violador serial de ancianas tuvo esta característica de haber atacado a mujeres mayores, pero también hubo muchos depravados sexuales seriales. El caso más importante, si se quiere, por el número de víctimas, por lo que significó y por la manera en que murió, que cercado por la policía se pegó un tiro, fue Marcelo Mario Sagen. Pero bueno, más allá de Marcelo Mario Sagen y de Barraza, quien fue capturado vivo, y eso es importante, en los últimos años han actuado muchos violadores seriales. Oscar Ernesto Barraza comparte el triste y penoso privilegio de integrar el lote de ser un violador serial más en Córdoba, porque Córdoba, la provincia de Córdoba, en los últimos años ha dado lugar al accionar de varios violadores seriales, depravados sexuales seriales con distintas categorías, distintas modalidades. Pero él tuvo una particularidad que sobresalió, que fue que atacaba a mujeres solas, a jubiladas, a viudas, y tenía una particularidad: atacaba de noche, las asaltaba, entraba en los domicilios y les robaba pertenencias, y en algunos casos llegó a atacar a una víctima, la llegó a atacar en 3 oportunidades con el paso de los tiempos, a otra víctima también la atacó 2 veces. Y Barraza tuvo la particularidad también de haber actuado de manera prácticamente simultánea con el otro gran violador serial que tuvo Córdoba, que fue Marcelo Mario Sagen, que lo conocemos como el violador serial de mujeres jóvenes, de chicas jóvenes, porque bueno, él tenía otro perfil de víctima, Sagen. En paralelo, Barraza actuaba y atacaba a mujeres adultas mayores. Y tenía la particularidad, según lo que pudo determinar la investigación, actuaron en la misma época, y eso generó una pesadilla, entre comillas, para los investigadores, porque estaban trabajando, pero de manera discontinua. Precisamente ese era el problema, de manera discontinua, aislada, pero llega un fiscal Carlos Mateu, quien se le ocurre agrupar todos los casos, va a Fiscalía General y centraliza las causas. Lo escuchamos cómo comienza su investigación. Descubrimos que había otros hechos similares, otras denuncias de varias mujeres, y tenía el patrón común que eran todas de avanzada edad, y vivían solas. Y todas el mismo modo operandi, una persona que atacaba de noche, entraba por las ventanas, o a veces forzaba una puerta y la sometía sexualmente, amenazándola con matarla o con un cuchillo. Entonces, el modo operandi era ese, y actuaba en barrio San Martín, Providencia y también San Vicente. Después, más adelante, descubrimos que había otros hechos más que también habían ocurrido en Crisol
y la zona de Barrio Colón. En definitiva, llegamos a tener 18, 19 casos. Y el primero de ellos fue en agosto de 1999 y el último en abril del año 2004. En ese periodo de tiempo iniciamos una investigación buscando distintas aristas para tratar de poder detenerlo. Teníamos ADN en la mayoría de los casos y en uno de ellos una huella que esa es la huella que fue finalmente la que permitió poder identificarlo. Había ocurrido en un hecho en Barrio San Vicente, una mujer de 83 años por aquel entonces. Y por cierto vivía sola. ¿La huella cómo fue? ¿De qué fue la huella? La huella fue tomada de una gaseosa. Porque él llevaba guantes y en esa oportunidad cometió el error de sacarse el guante, tomó la gaseosa y quedó la marca, el pulgar en esa botella. Abre la heladera, por primera vez comete el error de quitarse los guantes. Cuando abre la heladera estaba con los guantes, pero cuando toma la gaseosa, toma el dedo pulgar y queda impregnado en la huella, en esa botella. Y bueno, eso permitió tener ya la identificación dactiloscópica de quién es el autor. Había que ponerle un nombre y apellido. Ese era el gran trabajo que había que hacer. Material genético en las violaciones, la huella por haber tomado agua de la heladera o una gaseosa, pero faltaba ponerle nombre a esa huella. Entre millones de muestras de un fichero gigante que hay en la jefatura de policía, no había forma. Aparece un héroe. Se llamaba el sargento retirado Antonio Rodríguez. Escuchen lo interesante que cuenta el fiscal Mateu, cómo dilucidan quién fue el dueño de esa huella. Hasta que apareció una persona, un veterano especialista en dactiloscopia, que había trabajado muchísimos años, ya jubilado, en División de Antecedentes Personales de la Policía de la Provincia de Córdoba, se ofreció a trabajar y se ofreció a buscar esa huella. Y él decía que tenía un método para ir más rápido, para ubicarlo dentro del ámbito donde están todas las huellas de jefatura. Bueno, se ofreció en forma generosa, le dimos la oportunidad para la búsqueda y efectivamente en menos de 3 meses dio con la huella. Él me dijo que la huella pertenecía al grupo de las huellas digitales, del grupo, digamos, verticilo se llamaba. La característica de ella, sí, hay 4 grupos de acuerdo al sistema Bucetich, dactiloscópico hay 4, es el arco, la presilla interna, presilla externa y verticilo. Esta huella me decía que era de un verticilo. Dentro del verticilo hay ciertas características que él me explicó que él podía sacar. Y efectivamente lo hizo. El 28 de diciembre del año 2006, Día del Inocente, me llaman a mi domicilio particular en horas de la tarde diciendo que habían logrado identificar el cotejo de la huella que teníamos y pertenecía a una persona llamada Raúl Ernesto Barras. ¿Cómo fue la detención? La detención fue el día siguiente. Estaba trabajando, era un albañil en ese momento, en el barrio Juniors. Trabajamos con personal de apoyo del éter y de infantería para asegurarnos de que no se suicidaran ni... Estaba el antecedente de Ságen. Claro, Ságen. Entonces esa era la consigna, poderlo detener cuando saliese del domicilio, porque no queríamos hacerlo, detenerlo en su domicilio por miedo de que cometiera ese hecho, de quitarse la vida. Bueno, se hace la instrucción, ya hicimos el ADN, las pruebas genéticas de ADN, porque teníamos recolectado en casi todos los hechos, menos 2, y efectivamente era él. Entonces, a partir de la huella dimos con la persona, y después en los otros hechos hicimos la prueba genética, y en todos coincidió que era él.
¿Necesitas entenderte con tu vecino o vecina? Elegí Mediación, Centro Público de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Atención gratuita de lunes a viernes de 10 a 16. Comunicate por WhatsApp al 351-739-6264. ¿Sabías que otoño significa plenitud? En otoño maduran los frutos, el clima se amansa y la vida se prepara para descansar. La naturaleza regala días templados y colores cálidos. En otoño maduran los frutos del esfuerzo. Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení, este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho penal, penal económico, asuntos administrativos, constitucionales, civiles y comerciales, contenciosos administrativos y de familia. La Municipalidad de Córdoba y el Ente BioCórdoba te invitan a participar de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Este 15 y 16 de junio, Córdoba será sede de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Una oportunidad única donde vas a poder disfrutar de disertantes internacionales, una feria de economía circular, experiencias circulares, simposio de movilidad eléctrica, la Bienal de Diseño y más de 100 propuestas amigables con el planeta. El acceso es público y gratuito. Más información en cumbremec.cordoba.gov.ar. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarzora. Obras viales en marcha. En el departamento Colón estamos terminando la pavimentación de nuevas calles en la localidad de Malvinas Argentinas. Mejoramos la calidad de vida de los vecinos y de las familias cordobesas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Alasia es noticia. Un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia. Periodismo para la gente. Por Continental. Gente de radio. Ya hemos presentado el caso en el bloque anterior, ya hemos identificado de quién se trataba, pero antes vamos a hacer una especie de resumen con Claudio Glesser, nuevamente vamos a recurrir a él, para que se refiera a los violadores seriales que ha habido en Córdoba, que no han sido pocos. Interesante para tener en cuenta como algún patrón que puede estar habiendo en la provincia de Córdoba. Escuchamos a Claudio Glesser. Sobresalen, por ejemplo, el caso de Rodríguez, que era un depravado que atacaba en inmobiliarias. Gustavo Rodríguez, su ardid era muy sencillo. Ofrecía alquilar una vivienda, se contactaba con una persona o con una empleada de una inmobiliaria, accedía a un departamento y allí cometía sus ataques. Finalmente fue cercado, fue atrapado y fue condenado. Gustavo Machuca fue un policía, y esto fue terrible también, porque era un policía que actuaba en el Parque Sarmiento. El Parque Sarmiento de Córdoba, lamentablemente, en los años fue escenario de varios violadores seriales. Gustavo Machuca era un policía que andaba arriba de su vehículo
generalmente de noche, y abordaba mujeres que ya sea iban caminando solas o que estaban realizando gimnasia. Él también se vestía con ropa deportiva, las amenazaba, las hacía ingresar al vehículo particular y allí cometía los ataques. Fue atrapado vivo y fue condenado, que es lo más importante. Otro serial fue Riquelme, un futbolista que también supo atacar allí en el Parque Sarmiento. Y en el Parque Sarmiento también atacó el Sátiro del Buzo, otro exfutbolista como de apellido Romero, que este depravado sexual serial fue quien actuó en los años 80. Durante varios años estuvo atacando allí, en esa zona de la ciudad de Córdoba. Más acá en el tiempo podemos situar el caso de Gonzalo Castañares. Gonzalo Castañares es un depravado serial que actuó en La Calera, en el Gran Córdoba, con el ardid de ofrecer trabajo a chicas jóvenes. Las ofrecía un trabajo que no existía, las invitaba a ir a tomar algo, o ya sea que fueran a su domicilio y allí las abordaba. Fue condenado, y este caso tuvo una particularidad, porque más allá de la condena a Gonzalo Castañares fueron condenados policías que indirectamente terminaron encubriéndolo, entre ellos un policía que años después sería el autor del homicidio de Blas Correas. Y uno de los últimos violadores seriales que tuvo la ciudad de Córdoba, porque todos actuaban en la ciudad de Córdoba, fue Rocky Villagra. Rocky Villagra es más cercano en el tiempo, actuó en la década pasada y tenía una particularidad, dicen los investigadores. Tenía conciencia forense. ¿Qué significa conciencia forense? Había aprendido de los demás violadores sexuales seriales, aquello de no dejar huellas, no dejar rastros en sus ataques. Finalmente cayó, era un técnico en informática que tenía un local allí en Barrio Alta Córdoba, lo identificó una víctima y eso motorizó una investigación. Finalmente fue atrapado y fue condenado a la pena de 17 años de cárcel. Rocky Villagra, el depravado sexual de las sábanas, así se lo llamó. Otro de los tantos depravados sexuales seriales que tuvo, lamentablemente, la provincia de Córdoba. Interesantes los patrones, los perfiles de este tipo de delincuentes. Vamos a volver a nuestro tema de hoy, el del violador de ancianas, Oscar Barraza, quien fue detenido por Mateu, como vimos en el bloque anterior, y que eleva la causa a juicio. Escuchamos cómo, de qué manera lo hace el fiscal Mateu. La Fiscalía ha solicitado elevar la causa a juicio contra el señor Oscar Barraza. Se lo acusa de 19 hechos de abuso sexual con acceso carnal, además de 11 hechos de robo calificado por escalamiento y por infracción y violaciones de domicilio. Estuvo actuando durante 8 años cometiendo este tipo de hechos. Y el problema es que como actuaba de noche, atacaba a mujeres solas, siempre mujeres solas de mayor edad, nunca se les podía ver el rostro, entonces era imposible identificarlo. Hasta que se logró obtener una huella dactilar y a partir de esa huella se empezó una tarea de inteligencia desde la Fiscalía, buscando, trazando un perfil psicológico y geográfico de este autor. Se ubicó, se contrató a un experto en dactiloscopía, un sargento primero Antonio Rodríguez, retirado de la policía, que trabajó toda su vida en dactiloscopía. Y esta persona fue realmente, el mérito es que sobre 6 millones de huellas, seleccionó aproximadamente 1 millón, y sobre ese 1 millón trabajó y fue descartando. Nuevamente la referencia importantísima al sargento Antonio Rodríguez, que logró identificar a quién era el violador. ¿A quién le tocó en cámara defender a Barraza la difícil tarea de oponerse a esa prueba contundente científica, genética y dactiloscópica? El penalista Juan Fernández Ale. Al día de hoy nos recuerda lo que fue aquella defensa. Fuimos a su estudio y nos cuenta esto. Un caso bastante complicado, ya había una opinión pública muy formada. Yo tomé la defensa cuando ya estaba en cámara, realmente en la etapa de instrucción él no tuvo defensa. De ahí que tuve que repreguntar y tratar de formular una serie
circunstancias que se habían tomado en instrucción, pero que bueno, a mi criterio todavía se podían resolver en Cámara. Un juicio lleno de sorpresas. Me llamó mucho la atención el hecho de que no le dieran el control de legalidad a la hora de la extracción de la sangre, porque ya lo tenían detenido, le habían permitido que se bañara. Es decir, tomar 24 horas para proponer un perito de esa característica es bastante difícil, sobre todo para una persona que no tiene cultura. Y otra de las circunstancias que me llamó poderosamente la atención fue la aparición de dos personas, de dos mujeres, que las había violado aparentemente Barraza en 2 oportunidades, es decir, en forma reiterada y de la peor manera, es decir, las había dejado de una manera increíble. Ya estaban en la causa como víctimas y aparecieron en la audiencia. Y aparecieron en la audiencia, porque teníamos el problema de que muchas personas no querían ir, la mayoría de las personas que fueron violadas no quisieron ir. Estas personas concurrieron espontáneamente y bueno, fueron accedidas carnalmente también vía anal por este sujeto Barraza, y habían tenido la presencia de él en 2 oportunidades, en tiempos y en circunstancias distintas. Es decir, que lo habían visto muy bien a la cara y le manifestaron al tribunal que esa persona que estaban juzgando no era probablemente quien hubiera abusado de ellas, y que después resultó ser condenado con una prueba dilapidante como fue el ADN de Barraza. Obras viales en marcha. En los departamentos Santa María y Calamuchita, culminamos las obras sobre Ruta Nacional 36, pavimentando el tramo San Agustín, Ruta Provincial 45, y la variante Perilago-Almafuerte, que conectan con los circuitos turísticos de las sierras de Córdoba. Hacemos caminos que benefician a todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. ¿Necesitas entenderte con tu vecino o vecina? Elegí Mediación, Centro Público de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Atención gratuita de lunes a viernes de 10 a 16. Comunicate por WhatsApp al 351-739-6264. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en derecho penal económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho penal, penal económico, asuntos administrativos, constitucionales, civiles y comerciales, contenciosos administrativos y de familia. Hacemos más que obras. Mejoramos la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas. Con el Plan Anual de Pavimentación Municipal, implementado por el intendente Martín Zarzora, avanza la recuperación de la ciudad. Ya son más de 100 kilómetros rehabilitados. Este plan contempla la ejecución de 654 cuadras en 19 barrios de Córdoba, de los cuales 12 ya cuentan con todas sus calles pavimentadas. 3 barrios están en la etapa final y próximamente se comenzarán las tareas en los 4 barrios restantes.
Además, iniciamos un proceso que nos llevará a asfaltar otras 1.500 cuadras que hoy son de tierra. Estamos realizando en toda la ciudad mejoras estructurales en calles y avenidas, optimizando la transitabilidad vehicular y el escurrimiento de líquidos generados por precipitaciones. Escuchamos las necesidades de los vecinos y les llevamos soluciones, porque nuestros compromisos siempre se convierten en obras. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. Y en este tercer y último bloque nos vamos a referir exclusivamente al juicio a Oscar Barraza. El acusador fue Marcelo Altamirano, fiscal de Cámara, a quien lamentablemente se ha retirado hace poco, no está gozando de buena salud y no nos ha sido sencillo ubicarlo. Nos hubiera gustado tenerlo aquí como una presencia de lujo, pero lo vamos a ver igualmente con registros de la época. Acusación a Oscar Barraza. Comienza así el juicio. El albañil Oscar Enrique Barraza, de 55 años, escuchó sin inmutarse la acusación que dio inicio al juicio contra él. Los hechos, de las que fueron víctimas señoras de entre 59 y 84 años, ocurrieron entre 1999 y 2004. La Fiscalía solicitó que las mujeres no vuelvan a declarar y afirmó que las pruebas son irrefutables. Al acusado lo atrapa la ley anterior por el principio de ley más benigna, es decir, que tiene un tope de 25 años de prisión. Y si tenemos en cuenta que son 19 hechos de abuso sexual y 10 de robo calificado, usted podrá imaginar hacia dónde apunta la Fiscalía. La prueba es abundante y todo apunta de que lleguemos a buen puerto en este juicio. ¿Y habría más de 19 casos? Y muchos más, inclusive en el expediente hay 5 denuncias que no se promovió acción penal, porque son delitos de instancia privada. El acusado había cumplido condena por robo entre 1995 y 1998 y fue detenido en diciembre de 2006. Desde entonces no se registraron denuncias de violaciones contra personas mayores. El defensor, que presentó pericia psiquiátrica, dijo que pedirá se lo declare inimputable y se le dé tratamiento específico. Se realizó el juicio, se ventiló la prueba, hubo testimonios, se cotejaron todas las pruebas científicas y el fiscal Altamirano hace el pedido de pena. ¿Cuál ha sido la pena que ha pedido para Barraza? Y atento a la modalidad de los hechos, la cantidad, el daño causado, el máximo previsto para la ley vigente a la época de los hechos, 25 años. 25 años. ¿Ustedes entienden que se han cumplido todos los pasos requeridos en el proceso? Totalmente, y aprovecho la oportunidad, acá está presente, usted mismo se lo pueden preguntar, el fiscal de instrucción que ha hecho una brillante labor, también congratular la labor policial, y bueno, no hay ningún defecto que sustente la nulidad que se ha solicitado. ¿Hay pruebas suficientes contra Barraza? Bueno, más que contundente, como lo sostenió el doctor Altamirano, desde el momento que la prueba científica de ADN es incuestionable. O sea que, y lo que único que se ha cuestionado, la forma en que proponer un perito de control, pero ha tenido derecho a defenderse, ha tenido defensor, ha pedido una instancia, se le controló, o sea, tuvo todas las posibilidades de defenderse. Así que no hay duda alguna de su autoría. ¿El ADN es la única prueba que hay en su contra o existen? No, hay numerosos indicios, pruebas testimoniales, reconocimiento, documental, huellas. La huella es única en el mundo. Ninguna persona en el mundo puede tener la misma huella. En uno de los hechos se encontró la huella de él. Y en el final vemos la sentencia condenatoria y, como no sucede en muchos juicios, la palabra del condenado. E imponerle la pena de 25 años de prisión, con accesorias de ley, declaración de reincidencia y copia.
fue la pena máxima, 25 años de prisión a Oscar Ernesto Barraza, quien fue hallado culpable de ser el violador serial de ancianas. Han hecho una injusticia conmigo porque me han hecho todo mal en una palabra. ¿Qué hicieron mal? Porque cuando me detienen, me detienen por unas cosas y me ponen un montón de cosas que yo no he hecho en el nombre de Jesús, por eso le digo que no. ¿Usted no reconoce haber hecho tantas violaciones, hurtos, robos? No, si yo tuviera plata, digo plata en renta, un montón de plata y me están por rematar a casa. ¿Cree que fue casualidad que lo han condenado a usted, Barraza? Yo no digo que casualidad, yo digo que no tengo nada que ver en esto. ¿Pero no admite ninguno de los hechos por los cuales se lo imputan? No, mi abogado espero a decir todo por eso. Siente un pecado, como usted declaró. Todos tenemos pecado, yo también me siento un pecado, porque no hay uno, solo Dios el que no tiene pecado, nada más. ¿Y en esto? Tampoco soy inocente, yo les he dicho. ¿Qué le dice a su familia, Barraza? Mi familia sabe lo que soy yo soy inocente. Cultor evangélico, y por eso hay una colega que le pregunta por los pecados y eso, pero no tenía excusa, tenía prueba genética, tenía prueba de huellas dactilares, una huella de sangre, los testigos y todo el juicio que fue coherente en cuanto a la prueba. Lo trajimos a este caso como modelo de búsqueda científica de la verdad que permitió llevar a juicio a este violador, a este temible victimario, y de esa manera encontrar la verdad. Interesante para rescatar las cosas, los aciertos de la justicia cuando hay que hacerlo y tratar de prevenir que no sucedan más estas cuestiones. Gracias por acompañarnos, nos encontramos el martes que viene a las 23. Thank you.